La carrera hacia el dominio de la biotecnología había culminado con la aparente victoria de Ingen, al conseguir un logro sin precedentes en la historia de la humanidad. Traer de vuelta a la vida especies extintas, que rondaron la Tierra hace decenas de millones de años en el pasado. No obstante, como no podía ser de otra forma, este hecho terminó desembocando en un desastre ecológico, que no solo cobró vidas humanas, sino que a la par, desencadenaría una serie de hechos catastróficos, que cambiarían el mundo por completo, tal y como lo conocemos. Luego del incidente en Jurassic Park, Ingen cayó en picada con múltiples demandas de las familias de los fallecidos durante el desastre, así como $215.400.000 en pérdidas materiales sin tomar en cuenta los acuerdos en efectivo que llevarían a cabo posteriormente para comprar el silencio de los ex empleados del parque y sobrevivientes del incidente. Se obligó a todos los involucrados a firmar acuerdos de no divulgación, pero en las oficinas de Ingen aún persistía la preocupación de que alguien incumpliera los acuerdos y desembocara un escándalo mediático. Tras el incidente, el Dr. Ian Malcolm fue internado en un hospital de San José, Costa Rica. Ahí conoció a la paleobióloga, Sarah Harding, quien había viajado hasta Costa Rica solo para hablar con él. Tras escuchar rumores sobre lo sucedido en Isla Nublar, Malcolm le contó lo sucedido, y ella guardó el secreto. Ese mismo año ambos comenzaron una relación amorosa, por lo que Harding se volvería cercana a la hija de Ian, Kelly Curtis Malcolm. Tras recuperarse de sus lesiones, Malcolm volvió a trabajar, dando conferencias sobre la teoría del caos. A la par, los rumores y teorías de conspiración sobre Ingen crecían cada vez más, pero los pocos que sabían la verdad permanecieron en silencio. O al menos así fue hasta que en 1995, durante una entrevista televisada a nivel nacional, Ian Malcolm, harto de que la verdad fuera cubierta, declaró públicamente los sucesos ocurridos en la isla Nublar en 1993. Infringir el acuerdo de confidencialidad eventualmente tuvo consecuencias nefastas para la carrera y la posición pública del Dr. Malcolm, pues Peter Ludlow, representante de Ingen y nieto de Hammond, inició una campaña de difamación en su contra para desacreditarlo aún más, y proteger a la empresa de una investigación. Ludlow lo acusó de aceptar sobornos para difundir estos supuestos rumores ante periódicos y revistas de renombre como el Washington Post y el Skeptical Inquirer, que posteriormente publicaron artículos para desprestigiar sus declaraciones, y el gobierno de Costa Rica rechazó la afirmación de dinosaurios vivos como teorías de conspiración sin fundamento. Aunque Malcolm intentó defenderse de las acusaciones y aseguró decir la verdad, finalmente la Universidad de Austin revocó su membresía y su reputación a la vista del público cayó en picada, pasando de ser un científico respetado a un hazmerreír internacional. Tiempo después, el Dr. Malcolm publicó un libro titulado Dios crea a los dinosaurios, en el que relacionaba el fracaso de Jurassic Park y otros casos científicos con la teoría del caos. Si bien este libro posteriormente se convertiría en un gran éxito, inicialmente fue un fracaso, gracias a la campaña de desprestigio que existía en contra de Malcolm. A este punto, la mesa directiva de Ingen consideraba al liderazgo de John Hammond un completo fracaso, y buscaban cada vez más excusas para destituirlo. Tuvieron su oportunidad a finales de 1996. La isla Sorna o en su defecto, el sitio B, se volvería una pieza clave en esta historia, cuando en diciembre del mismo año, fue visitada por la adinerada familia Bowman. En la costa norte de la isla, la pequeña Katy, hija de los Bowman, fue atacada por un grupo de Compsognathus, resultando gravemente herida. 48 horas después, otra demanda estaba dirigida a Ingen.
Si bien el silencio de la familia Bowman fue comprado al igual que las víctimas anteriores, InGen quedó peligrosamente cerca de la bancarrota, por lo que la junta directiva llevó a cabo una reunión de emergencia y se aprobó la resolución corporativa 213C. Esta consistió en el despido de John Hammond de los cargos de CEO y presidente, con Peter Ludlow asumiendo esos cargos y sus funciones. Este cambio se concretó el 14 de julio de 1996. A principios de 1997, Ludlow comenzó a trabajar para reactivar la construcción del abandonado Jurassic Park San Diego. A la par contrató a un equipo de cazadores para capturar a los animales sobrevivientes de Isla Sorna y llevarlos a San Diego para que habitaran el anfiteatro. Los años le habían pasado factura a Hammond, su salud había decaído y pasaba la mayor parte del tiempo en cama, pero también había adoptado una filosofía ambientalista durante los años previos, y ahora buscaba mantener a los dinosaurios de la isla a salvo y libres de la intervención humana. Es por eso que citó a Malcolm en su residencia en Nueva York, el 14 de julio de 1997, el mismo día en el que Ludlow tomó el control de InGen. ¿El motivo? Invitarlo a participar en una expedición secreta a Isla Sorna, junto con un equipo de expertos ambientalistas conformado por Eddie Carr, un ingeniero mecánico, y el videodocumentalista Nick Van Owen. El propósito de la expedición era investigar y documentar a los dinosaurios que habitaban ahí. Con esta información Hammond buscaba convencer a la opinión pública de que los dinosaurios debían permanecer libres en la isla, separados del ser humano, y por consecuencia, frenar los planes de su sobrino Ludlow. En un primer momento Malcolm se negó rotundamente a participar, pero su postura cambió por completo al enterarse de que su pareja, la doctora Sarah Harding, también formaba parte del equipo, y que de hecho, llevaba un par de días documentando en Isla Sorna. No obstante, en este punto se preguntarán, ¿cómo sobrevivieron los dinosaurios del sitio B después de 4 años abandonados desde el incidente en Nublar? Pues bueno, para eso tenemos que volver un par de años al pasado. En 1995, la Operación Clean Up había descubierto que los dinosaurios sobrevivieron a la contingencia de lisina, al conseguirla mediante fuentes naturales en el ecosistema. Este mismo patrón se replicó con los animales de Sorna, pues ese mismo año, el huracán Clarissa obligó al personal de InGen a evacuar y trasladar sus operaciones fuera de la isla. Los destrozos del huracán permitieron a los dinosaurios vagar libres a sus anchas, sin cercas eléctricas o cualquier otro tipo de barrera artificial hecha por el hombre, estableciendo un ecosistema funcional y único en la isla, un mundo perdido. Sorna es la isla con mayor extensión territorial del archipiélago de las 5 muertes, siendo aproximadamente 10 veces más grande que la isla Nublar, algo lógico debido a su naturaleza de reserva biológica. Su gran extensión permitió a InGen experimentar, producir y albergar grandes cantidades de dinosaurios. Debido a su gran tamaño, Isla Sorna contaba con una gran diversidad de biomas, siendo principalmente tropical a las orillas, y boscosa en el centro. Contaba con grandes llanuras, sabana, bosques de secuoyas, montañas, acantilados, ríos y lagunas. Tras el abandono de las instalaciones en 1993, naturalmente, algunas especies herbívoras, como Pachycephalosaurus, Parasaurolophus y los gigantescos Mamenchisaurus, migraron a las orillas de la isla, debido a la mayor densidad de vegetación tropical, ideal para ellos. Un caso peculiar, fue el de los Compsognathus. Estos siguieron a los herbívoros a las orillas, debido a su dieta parcialmente coprófaga, es decir, podían alimentarse de los desechos de los herbívoros. Por otro lado, en el centro de la isla, el Tyrannosaurus rex dominaba los bosques de secuoyas, en específico, una pareja de adultos y su cría.
Al ser cazadores de emboscada, el bosque se adaptaba perfectamente a ellos. Además, aquí también anidaban los Triceratops y Stegosaurus, siendo este último la principal presa de los tiranos, al menos en el ecosistema de Sorna. 1982 fue el año en el que el gobierno de Costa Rica arrendó el archipiélago de las 5 muertes a InGen. Durante las operaciones de InGen en la isla Sorna, se construyeron 4 áreas principales. El complejo de InGen fue el lugar donde se llevaban a cabo las actividades relacionadas con la fabricación de dinosaurios a gran escala. Lo primero que encontrabas al entrar, era una pequeña recepción que te daba la bienvenida con el icónico logotipo de InGen, y su irónico eslogan: "Hacemos el futuro". Más adelante, encontramos la planta de producción, donde se encontraban las incubadoras así como tubos embrionarios donde los científicos de InGen podían analizar el desarrollo de los especímenes. Por último, en alguna otra parte del complejo, se encontraban numerosas jaulas. Lo más probable es que estas fueran utilizadas para resguardar a las crías de dinosaurios durante sus primeras semanas de vida, así como para su posterior traslado a sus respectivas hábitats, mientras que las de mayor tamaño, serían utilizadas para trasladar a los adultos al Parque Jurásico. Ubicada en el corazón de la isla, la Villa de los Trabajadores fue un complejo o pequeño pueblo donde habitó el personal del sitio B. Contaba con un perímetro cercado, una planta geotérmica que proveía de energía a las instalaciones, una gasolinera para abastecer a los vehículos, un bloque habitacional donde los trabajadores se alojaban, y por último, al fondo de la villa, se encontraba el edificio de operaciones. Se trataba del principal centro de control de la aldea, contaba con equipos de telecomunicaciones, un helipuerto, y como dato curioso, en su interior se encontraba un mural de Jurassic Park, que representaba de forma fantástica la experiencia de abordar el Park Drive. El aviario se trató de la estructura más masiva construida en la isla Sorna. Estaba situado en un gran barranco, por el que fluía el río de la isla, proveyendo a sus habitantes con pescado ilimitado, de forma similar al planeado para Jurassic Park. Este gran recinto fue habitado por el Geosternbergia, antes de que esta especie escapara gracias a los daños provocados por el huracán Clarissa, en las instalaciones de Sorna en 1993. Por último, el sitio B también contaba con una pista de aterrizaje privada. Debido a la naturaleza del sitio B, la pista no tenía fines turísticos, sino más bien de traslado de personal. Con Hammond aparentemente fuera del camino, Peter Ludlow dio inicio a su plan. El equipo de personal de seguridad de InGen junto a el equipo de cazadores, se embarcaron hacia Isla Sorna, a bordo del buque de carga SS Ventura. Tras llegar a tierra firme, los equipos y los vehículos de captura de InGen fueron trasladados mediante una flota de helicópteros hacia el centro de la isla. Una vez ahí, ni cortos ni perezosos, empezaron a capturar a las distintas especies de dinosaurios enlistadas para ser exhibidas en el anfiteatro de San Diego. Estas especies fueron Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Stegosaurus, Triceratops, Gallimimus y por último, Compsognathus. La operación fue liderada por Ronald Tembo, un experimentado cazador, originario de Mombasa, Kenia, considerado el mejor de los mejores en su campo. Sin embargo, a diferencia del resto de sus hombres, Ronald no estaba ahí por dinero, sino que tenía el deseo de enfrentar un nuevo desafío. Quería cazar al ejemplar macho de Tyrannosaurus Rex que habitaba la isla, el mayor depredador que jamás haya existido, según sus propias palabras. Tras capturar a todos los ejemplares requeridos, Ronald dio inicio a su cacería. La noche empezaba a caer y Tembo había encontrado al nido de los Tyrannosaurus, en el que se encontraba la pequeña cría.
Ronald la capturó y la llevó a un punto estratégico cerca del campamento, donde esperaría al Tyrannosaurus macho para cazarlo. Paralelamente, los integrantes de la expedición llevaron a cabo una celebración por su éxito en la misión. Durante la misma Peter Ludlow quedó ebrio, y tropezó sobre la cría de Tyrannosaurus, fracturando una de sus piernas. Este evento parecería irrelevante en un primer momento, pero sería cuestión de tiempo para que cobrara un gran costo. Ya de noche, Ludlow llevó a cabo una videoconferencia con la mesa directiva de InGen, para anunciar su éxito en la expedición de captura, cuando de repente... El 17 de julio, la expedición secreta de Hammond, denominada como los Recolectores, arribó en el sitio B. Los planes se habían adelantado un par de días, debido a las exigencias de Malcolm. Poco después de llegar, montar el campamento, descubrir que Kelly se había infiltrado a la expedición y encontrar a Harding, los recolectores pudieron ver a la flota de helicópteros de InGen atravesar la isla. No obstante, Nick Van Owen era el único al que Hammond había alertado sobre esta posibilidad, por lo que ahora los planes habían cambiado. Desde ese momento estuvieron vigilando de cerca a los cazadores, hasta que cayó la noche y durante la videoconferencia con los inversionistas de InGen, el equipo de Ludlow descuidó a los dinosaurios capturados. Entonces Nick Van Owen vio una oportunidad para llevar a cabo su plan B, o más bien dicho, su verdadera misión. Ya no se trataba de documentar a los animales, sino que ahora tenían que sabotear a Ludlow. Los dinosaurios fueron liberados por Owen con ayuda de Sarah Harding, mientras que Malcolm y Eddie Carr volvieron al campamento para poner a salvo a Kelly en el denominado como escondite alto, una estructura metálica similar a una jaula que se elevaba varios metros en el aire con ayuda de un sistema de cuerdas, similar al de un elevador. Su objetivo era quedar fuera del alcance de los dinosaurios, y camuflarse entre el follaje de los árboles. Una vez con los dinosaurios liberados y haciendo destrozos, Owen y Harding rescataron a la cría de Tyrannosaurus y la llevaron al Fleetwood RV Mobile Lab, una especie de laboratorio rodante, con el objetivo de tratar su fractura. Malcolm los encontró poco después, pues había bajado del escondite para buscarlos. Fue entonces cuando se toparon de frente con los Tyrannosaurus adultos, atraídos hasta ahí por el lamento de su cría. No obstante, eran animales inteligentes, no atacaron al instante, sabían que de hacerlo podrían dañar a su cría, por lo que se limitaron a intimidar. Todos entendieron la orden al instante, y con un cuidado casi quirúrgico, devolvieron al pequeño a sus padres, pero esto no había terminado para ellos, pues ya con su cría a salvo, empujaron al gran vehículo hasta que éste quedó colgando en el precipicio aledaño. Luego los dinosaurios se marcharon desapareciendo entre la espesa selva de la isla. Eddie Carr volvió al campamento para intentar rescatar a sus compañeros, tirando una cuerda para que pudieran subir. A la par, Carr intentaba remolcar el Mobile Lab, pero entre tanto alboroto atrajo de vuelta a los Tyrannosaurus, que no dudaron en devorarlo, provocando que la caravana cayera al precipicio. No obstante, luego de que los Tyrannosaurus se marcharan una vez más, Malcolm, Sarah y Owen lograron subir con ayuda de Ronald Tembo y su equipo, que habían llegado hasta ahí al escuchar tanto alboroto. Fue en este momento cuando se desenmascaró la verdad detrás de Nick Van Owen, pues Ronald Tembo lo reconoció como un integrante de Art First. Durante su más temprana adultez, Nick Van Owen inició una carrera periodística empleado por ABC News. Durante este tiempo documentó varias de las peores crisis humanitarias de la época, como la guerra de Bosnia y la guerra civil ruandesa. A la par se interesó en el ecologismo, lo que eventualmente lo llevó a involucrarse en Earth First, un movimiento ecologista radical fundado en 1980, reconocido por tener fuertes raíces anarquistas. Al existir casos registrados de daños a equipos de construcción, sabotaje de infraestructura y bloqueos en carreteras, por lo que la relación con el sabotaje llevado a cabo en Sorna era más que evidente, Hammond había contratado específicamente a Nick Van Owen con este propósito, y se lo había ocultado al resto de integrantes de la expedición.
Una vez más, Hammond demostró que podía dar un cambio radical en su filosofía, pasando de capitalista a ecologista en cuestión de pocos años, pero jamás podría cambiar su desmesurado idealismo, aquel que lo hizo tomar las peores decisiones para el Parque Jurásico y que seguiría pasando factura 4 años después, al contratar a Nick Van Owen, porque créanme cuando les digo, que todo sería un auténtico caos a partir de este momento. Lo que parecía un acto noble, pronto se convirtió en la perdición de todos, pues los asustados y furiosos dinosaurios habían destruido el campamento por completo, incluyendo los vehículos y equipos de radio, por lo que ahora tanto cazadores como recolectores no solo estaban incomunicados del mundo exterior, sino que tendrían que cruzar toda la isla a pie, hasta encontrar el SS Ventura atracado a las orillas de Sorna. Avanzaron buena parte del recorrido sin mayores dificultades, salvo la baja de Dieter Stark, un integrante de los cazadores, que fue atacado por un grupo de Compsognathus cuando este se separó del grupo para orinar. Esa misma noche montaron un campamento improvisado para descansar. Entonces, a altas horas de la madrugada un extraño retumbar despertó a algunos miembros de la expedición. Se trataba de los Tyrannosaurus Rex, que patrullaban su territorio. Estos se acercaron cautelosamente al campamento, no estaban acechando, solo inspeccionaban el área, pero esto no evitó que los cazadores entraran en pánico alertando a los animales, e iniciando una cacería. Ronald no dejó pasar la oportunidad, y en medio del ataque disparó un par de dardos sedantes de alta potencia al Tyrannosaurus macho, mientras la hembra perseguía a Malcolm y compañía. El resto de mercenarios huyeron por un campo aledaño de hierba alta, donde fueron interceptados por velociraptores, que acabaron con todos ahí. Malcolm, Harding, Owen y Kelly se dirigen al centro de operaciones de la isla, con la esperanza de poder comunicarse con el exterior para pedir un rescate. En el camino caen por una colina y Malcolm se tuerce el tobillo, por lo que Nick Van Owen decide continuar solo. Al llegar a la central, Owen logra pedir el rescate sin mayor problema. Mientras tanto, el resto del grupo había decidido seguir adelante luego de descansar un rato, hasta llegar a la villa de los trabajadores. Sin embargo, no contaban con que ese sitio era territorio de los velociraptores, por lo que luego de una ardua persecución, la pesadilla terminó cuando avistaron la llegada del helicóptero de rescate y escaparon en él, junto a Nick Van Owen que ya los esperaba a bordo. Fue así como lograron volver sanos y salvos a los Estados Unidos. Mientras tanto, el personal de InGen comenzaba los preparativos para marcharse de la isla. La misión había fallado, los dinosaurios habían escapado, nadie ganó esa noche. Ni siquiera Ronald, que ahora podía presumir de ser el único hombre en la faz de la Tierra, que había cazado un Tyrannosaurus Rex, pero ¿de qué servía tal hazaña, si le había costado la vida de todos sus hombres? Había fallado como líder. Fue así como en un último acto de humanidad, Ronald Tembo renunció a su propósito. Para Ludlow, este hecho fue como un regalo del destino. Después de todo, la misión no había sido completamente inútil, pues aún tenían al Tyrannosaurus Rex adulto y a su cría, para comenzar su nuevo parque jurásico. ...20 de julio, por la madrugada. En el muelle de San Diego, Ludlow anticipa la llegada del SS Ventura. Ejecutivos de InGen, inversionistas, científicos, periodistas, e incluso Malcolm y Harding, asisten al evento. Pero hay un problema, el barco se acerca a gran velocidad y la tripulación no responde a los llamados de la torre de control. Todos los asistentes observaban confundidos al barco, pero esa confusión pronto se convirtió en horror cuando el barco estuvo a escasos metros. El barco chocó contra el muelle, destruyéndolo en el proceso. La tripulación había desaparecido, no quedaban más que los restos del capitán. ¿El motivo?
Desconocido. Existen muchas teorías sobre este hecho, algunas dicen que un grupo de velociraptores se escabulleron en el navío y acabaron con la tripulación. Pero la más probable explica que el Tyrannosaurus Rex logró salir de su confinamiento, debido a las altas dosis de naltrexona que le administraron para contrarrestar los efectos del tranquilizante carfentanilo, administrado horas antes por Ronald Tembo y que podía causarle un paro respiratorio al animal. Esta mezcla de sobredosis le causó un estado de hiperactividad que lo hizo acabar con toda la tripulación. Sin embargo, los restos de los tripulantes no fue lo único que el personal de InGen encontró en el barco, pues al abrir las compuertas se percataron de que el Tyrannosaurus Rex permanecía despierto y altamente agresivo. Todos en el puerto huyeron, mientras el gran terópodo se adentraba en la gran ciudad de San Diego, donde comenzó a atacar a todo lo que se moviera, automóviles, buses y ciudadanos que no podían creer lo que veían. Afortunadamente, Malcolm y Sarah Harding no tardaron en idear un plan, atrajeron al Tyrannosaurus con ayuda de su pequeña cría, y lo llevaron de vuelta al SS Ventura. Una vez ahí, fue neutralizado con dardos sedantes y apresado en el interior del navío. El resultado de este desastre, 9 muertes confirmadas, entre ciudadanos, personal de InGen y el mismísimo Peter Ludlow, devorado por la cría de Tyrannosaurus Rex. Luego de su captura, ambos ejemplares fueron trasladados de vuelta a su hábitat natural en Isla Sorna. Tras el incidente de San Diego, el mundo se enteró de la existencia de los dinosaurios que InGen tanto se había esmerado en ocultar. Hammond recuperó el control de la empresa, y colaboró con el Departamento de Reservas Biológicas de Costa Rica y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para convertir la isla Sorna en una reserva ecológica protegida. El incidente también impulsó la creación de la Ley de Protección Genética. Esta ley buscaba proteger las formas de vida prehistóricas clonadas, así como restringir el acceso a las islas que éstas habitaban. Finalmente, el Dr. Ian Malcolm, cuya credibilidad científica y personal habían sido arruinadas gracias a la campaña de desprestigio supervisada por Ludlow, fue reivindicado ante los ojos del mundo cuando vieron por sí mismos que los dinosaurios habían sido traídos de vuelta a la vida por InGen. El incidente de San Diego marcó el final en la historia del Parque Jurásico e InGen tal y como los conocemos, pero sus repercusiones siguieron estando presentes, aún hoy, en nuestros tiempos modernos. Estas criaturas necesitan nuestra ausencia para sobrevivir, no nuestra ayuda. Y si tan solo podemos hacernos a un lado y confiar en la naturaleza, la vida encontrará su camino.